Teoría de los medios a las mediaciones. Los medios de comunicación son los mediadores de cultura. Eso dijo Jesús Martín Barbero. Tienen gran importancia porque deben difundir sin descontextualizar la cultura. Todo proceso de comunicación no es lineal ni directa, tiene una mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es ese espacio que hay entre la idea y el receptor. Anteriormente la idea llegaba directamente al receptor y se decía que era el receptor, era el medio de comunicación quien manipulaba la información que le llegaba al receptor. Según la teoría de Martín Barbero, depende de ese alrededor que tenga el receptor. Es decir, el medio envía una idea, pero de acuerdo al tiempo, a la época, a los presaberes que tenga la persona, recibe esa idea de información y puede darle un significado a ella. Los medios nos sirven para tener mediaciones y orden, para que se cree cultura y se pueda ir avanzando en nuestra supervivencia. La remediación es transmitir una idea por otro medio. O sea, no es lo mismo ir, por ejemplo, a cine, ver una película, que después de un tiempo ver la película en Netflix, porque ya es otro espacio, otra época, el contexto cambia, ya no se va a recibir la información de la misma manera porque son dos mediaciones diferentes. Eso es la remediación. ¿Qué es la hipermediación? Bueno, se habla que ya es un concepto más complicado, es una comunicación más compleja. Son los vínculos de la comunicación a través del Internet. Es un espacio complejo donde el mensaje se simboliza distinto, porque hay distintas variables. Entonces ahí es donde entra a mirarse el tiempo, a mirarse las condiciones, son variables. Para Canclini, consumir va más allá de comprar un producto. Es el proceso sociocultural en que se realiza la apropiación y el uso de los productos. Las personas se dejan llevar por la moda y en ocasiones hasta compran lo que no necesitan, pero también varía de acuerdo a sus posibilidades. También hay una relación entre consumo y tradición. Por ejemplo, en Colombia es tradición celebrar el Día del Amor y la Amistad. La gente compra regalos, se reúne con sus amigos, entregan los regalos, realizan una fiesta, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el símbolo de esa tradición? Para unas personas significa el reunirse, el compartir, en celebrar, en demostrar cariño y amor. Las políticas culturales se concebían hasta hace tiempo como la conservación de patrimonios históricos, concentrados en territorios definidos, y se asumían las diferencias entre ciudades como modos particulares dentro de lo nacional. Dentro de cada ciudad también habían unos subgrupos que empiezan a buscar puntos comunes como estilos de trabajo, formas de vestirse, formas de distraerse y crean su propio espacio, llegando a pensar que todo el mundo se comporta igual. Anteriormente la vida social urbana se hacía en los centros tradicionales, en los centros históricos de las diferentes ciudades. Hoy en día se hace, por ejemplo, en los centros comerciales. Según estudios realizados, los jóvenes son los que hallan encuentro en estos lugares como centros comerciales, que es lo que llama Aubier como no lugares, la cual va a trabajar o va a tratar mi compañero Erickson más adelante. En Latinoamérica, la radio y el cine forman la creación de identidad cultural en los diferentes países. Anteriormente era el centro de atención. Hoy en día son las nuevas tecnologías que son traídas de otros países para emerger en el nuestro. Por ejemplo, la impresora, el celular, el televisor, así como vemos acá HP, que es de Estados Unidos, o por ejemplo Huawei, que es de Corea del Sur, de China, perdón, o por ejemplo Samsung de Corea del Sur, o Canon de Japón, así como lo podemos ver en este centro comercial. El cine del mundo y el marketing se convierten en el negocio más rentable para los países desarrollados. Es por eso que los países latinoamericanos perdieron su identidad cultural.
Empezaron a perder su identidad porque Estados Unidos creó la homogeneización cultural. Estados Unidos exporta libremente productos audiovisuales al resto de países del mundo. Entonces estos países pierden su identidad nacional. La gente entonces prefiere ver más contenido norteamericano y hasta europeo, como lo vemos en este momento en cine. La gente está comprando en taquillas películas que no son nacionales, aunque ya el cine colombiano se ha vuelto taquillero y en otros países se ha recibido hasta nominaciones. Por ejemplo, conocemos La vendedora de rosas, Los colores de la montaña, Rosario Tijeras, María llena eres de gracias y Los viajes del viento. Una mirada más amplia y minuciosa a las interrelaciones cotidianas de las mayorías revela que los países latinoamericanos son sociedades híbridas, donde se cruzan todo el tiempo formas distintas de disputar y negociar el sentido de la modernidad. La comunidad humana se identifica por su cultura, la forma de organizarse, de pensar, de sentir y hacer, expresándose con valores, tecnología y creencias. Gracias a la globalización se han transformado la cultura y por ende las identidades, viéndose entonces lo que llama Canclini cultura híbrida. Entonces Canclini nos lleva a reflexionar sobre el consumo, siendo más ciudadanos y menos consumistas. El lugar y el no lugar de Marc Augé se refiere a que para el antropólogo, un no lugar es aquel sitio que no tiene relación espacial y social, ya que no tiene contexto histórico ni peso cultural. Por el contrario, el lugar para él es un sitio en donde se puede estudiar la sociedad, las relaciones que establecemos los seres humanos y la organización social de la comunidad. Por ejemplo, una comunidad de África se puede estudiar y clasificar las jerarquías sociales que existen y la historia de esa comunidad. De ese sitio de África se puede decir que es un lugar, en tanto que un aeropuerto o un centro comercial en donde a pesar de que existen gran cantidad de personas, son lugares que no son aptos para el estudio de la sociedad, porque no tiene relación entre la disposición espacial y la disposición social. Para poder ser estudiado ese conglomerado de personas, y un lugar es aquel sitio en el cual se cuenta con comunidad, peso histórico y peso cultural. El no lugar carece de estas cualidades. Se podría estudiar una tribu del Amazonas con sus tradiciones, su cultura, su historia, la jerarquía de su comunidad, y ese sitio puede clasificarse como un lugar. Asimismo, se puede estudiar una comunidad del estado de la Florida, con sus gobernantes, su estatus social, su cultura, y también sería considerada como un lugar. Sin embargo, una superautopista por donde transitan gran cantidad de personas sería considerada como un no lugar. Esto quiere decir que un no lugar es un espacio carente de la significación propia de la sociedad. No tiene identidad, no tiene relación histórica y es un sitio en donde las personas tienen un paso transitorio por ese lugar, como por ejemplo un metro, un aeropuerto, un centro comercial, una autopista o una playa. Estamos aquí en el centro comercial de Ventura Plaza de la ciudad de Cúcuta y a pesar de que se cuenta con una gran cantidad de personas, como se puede observar, este sitio es considerado como un no lugar. ¿Por qué es considerado como un no lugar? Porque el sitio no tiene una cultura, no tiene una tradición, no tiene una historia, no cuenta con una comunidad que tenga jerarquías sociales y es un lugar transitorio en donde las personas confluyen para buscar los objetos, cosas, materiales que necesiten o para departir solamente por determinado tiempo. Por esa razón, los centros comerciales son considerados por el antropólogo Marc Augé como un no lugar. Aquí en una autopista de norte de Santander, exactamente una autopista del municipio del Zulia, y podemos considerar
que esta autopista es un no lugar. Me encuentro aquí en el municipio de Chinacota, más exactamente el nombre es San Juan Bautista de Chinacota. Es un municipio de norte de Santander que es muy cultural, muy histórico y cuenta con una comunidad religiosa. Atrás de mí se encuentra la estatua de nada más y nada menos que Ramón González Valencia, quien fue presidente de Colombia en el año de 1910. Aquí este parque recibe su nombre y podemos ver las personas, los habitantes de acá de este municipio, pero también personas que vienen de otra parte porque este es un sitio turístico. Vemos allá la iglesia en la cual se reúne la comunidad y a un costado tenemos la alcaldía del municipio. Aquí este municipio, esta comunidad cuenta con una jerarquía. La jerarquía pues empieza por la alcaldía municipal con sus concejales, los líderes comunitarios y gente del común. Este municipio de Chinacota es un municipio histórico, tiene mucha historia. Aquí en este municipio murió Ambrosio Alfinger, quien era un conquistador y vino a conquistar a los indios chitareros que habitaban aquí anteriormente. Y resulta que pues por estar abusando de los indios encontró la muerte precisamente a manos de ellos. Entonces, como ya dije anteriormente, es un sitio histórico con mucha cultura y está lleno de historia, tiene contexto y su comunidad se puede estudiar, por lo tanto está catalogado como un lugar. Pasando a las tribus urbanas de Michel Maffesoli, se debe tener claro el concepto de lo que es una tribu urbana, y no es más que un grupo de personas que está caracterizada por tener en común su forma de vestir, su apariencia personal e ideología. Dentro de las tribus urbanas se pueden encontrar los conocidos emos, los góticos, los otakus de Colombia, los punk de Argentina y muchos otros grupos más. Son personas que manejan de una forma no convencional en ciertos aspectos de su vida. Para Maffesoli, los integrantes tienen similares gustos, las mismas inclinaciones sexuales, mismas inclinaciones religiosas, y además están construyendo una manera distinta de vivir juntos, que no es aprobada por la sociedad oficial, pero lo que hoy en día está fuera de la ley podría ser norma para el día de mañana, como por ejemplo ciertas comunidades musicales, sexuales y culturales que existieron en los años 60 son referentes de hoy, y también otros grupos como por ejemplo los poetas malditos del siglo XIX hoy en día son utilizados para referencias universitarias. Sin embargo, la sociedad oficial no los ve con buenos ojos y se mantienen en las representaciones sociales tradicionales. Para Maffesoli, la aparición de nuevas tribus urbanas se debe al desgaste del patrón social basado en el individuo, y afirma que estas sociedades evolucionan en periodos de tiempo de aproximadamente 3 siglos y medio, en el cual al final del periodo la sociedad sufre de fatiga, como en los materiales o máquinas, cediendo el paso a una nueva etapa de cambio. La Edad Media dio paso al Renacimiento y este dio paso a la modernidad, y luego la modernidad dio paso a la posmodernidad y así sucesivamente. El fin de un periodo Maffesoli lo considera como crisis, y que todos apuntan a una realidad económica, pero que ciertamente está en las mentes y en la manera de pensar y de organizarnos. Personalmente considero que este tiempo debe cambiar, y debe cambiar la crisis social en la que estamos viviendo. Pero para lograrlo, este cambio se requiere modificar la forma de pensar de la humanidad. Y esto se puede conseguir modificando la educación de los niños, utilizando un modelo educativo en el cual se enseñen valores en los primeros años escolares y continuar el resto de su formación con enseñanzas de las otras disciplinas y además adicionar valores morales y éticos.
Se requiere que los ministerios de educación implementen estos modelos, y para que esto sea necesario, generar proyectos de ley para que sean aprobados por el Estado de Gobierno, y después de algunas décadas se tendrá una mejor sociedad que actúe en beneficio de todos y que sea muy diferente a la que existe actualmente. Algunas personas pensarán, pero es que eso también depende de la formación de la familia. ¿Qué formación le da la familia a sus hijos? Y es cierto, pero a los niños que se les dé mejor formación con valores en las aulas de clase, serán mejores ciudadanos, y en comparación a aquellos a los que no se les enseñaron estos valores. Y también con el tiempo estos niños serán mejores padres, que contribuirán a la sociedad, a la educación y a la educación social de sus hijos. Y así, con el transcurso de décadas y de generaciones, la sociedad puede ser excelente. Hola, mi nombre es Nairo Araujo. Hoy vengo a hablarles de dos teóricos importantes de la sociología, Alfred Schutz y Max Weber. Alfred Schutz nació en Viena, en Austria, en 1899 y murió en 1959. Es el introductor de la fenomenología en las ciencias sociales. Max Weber, por su parte, nació en Alemania en 1864 y murió en 1920. Es uno de los fundadores de la sociología moderna. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se ha buscado darle objetividad a las ciencias sociales. Las ciencias sociales centra su estudio en la comprensión de la organización social, en la comprensión del comportamiento humano y el estudio de la realidad social, ligada a esta a los antecedentes históricos. Es aquí donde Alfred Schutz ha hecho aportes especialmente en el campo de la teoría sociológica contemporánea, a partir del enfoque metodológico. Retomó de la sociología comprensiva de Weber un principio metodológico básico. Para Weber, el objetivo de la sociología es comprender el sentido de la acción social. ¿Pero qué es la acción social? Es el sentido que los actores dan a las acciones, y esto tiene una relación directa con las acciones esperadas de otros actores. La acción social es la única realidad social y posee regularidades que se estudian en la sociología. Para el citado por Nathanson, la realidad social es la suma total de objetos y sucesos dentro del mundo social y cultural. Esto se aborda desde la forma como cada individuo percibe tres cosas: su individualidad, su propio mundo y el mundo de los demás. Para Schutz, el conocimiento se halla distribuido socialmente. Por ello, para los sociólogos del conocimiento, el campo de estudio de la sociología son las personas, la conducta social, las ideas y las acciones. Es importante entender la comprensión de esa realidad social del individuo en todos los campos, incluyendo el educativo. Maurice Nathanson, amigo de Schutz, compiló las obras hechas por Schutz durante 30 años en el libro El problema de la realidad social. La conducta humana que proyecta un individuo en una acción particular tiene un propósito, según Schutz. Las acciones son conductas humanas proyectadas por el actor de manera autoconsciente, que pueden ser manifiestas o pueden ser latentes. Pero cada acción no está aislada, sino que tiene, según Nathanson, horizontes de relacionalidad con la realidad social. Aplicado al campo educativo, las acciones ejercen influencias en el entorno y estas a su vez tienen consecuencias. En este punto es preciso enfocarnos en el individuo. Es el eje de toda discusión sociológica. Aquí vale incluir dos constructos importantes. Uno introducido por Weber, que es el firsting, que tiene que ver con la comprensión para entender el proceso de análisis de la realidad social. Y el otro es el Lebensweg o mundo de la vida, propuesto por Husserl desde la fenomenología trascendental. Desde su visión de la firsting, Weber realizó la realidad social en diversos campos, como la política, la económica y la religión. Tuvo influencia en el pensamiento de sociólogos contemporáneos, entre estos Alfred Schutz. Pero tomando las ideas de Weber, Schutz también propone la interpretación subjetiva del sentido. ¿Qué es? Es la tarea de la construcción de los tipos ideales como medios para la descripción interpretativa de las realidades
como una tipificación del mundo cotidiano. Esto significa que un científico social, incluyendo un docente, por ejemplo, observa a los individuos en un contexto particular, abstrae y construye modelos de actores ideales. Para Weber, citado por Nathanson, la firsting es subjetiva. ¿Por qué? Porque propone descubrir el sentido de su acción para el actor, en contraste con el sentido que esa acción tiene para su copartícipe o para su observador neutral. De esta manera, cada acción del individuo en un contexto social está regida por la relevancia que tienen sus decisiones o actitudes frente a situaciones que pueden afectarle a él mismo y a los otros individuos. Es decir, cada persona decide actuar bajo sus propios criterios de significatividad. Muchas gracias. Dentro de las teorías sociales nos encontramos con dos grandes filósofos nacidos en continentes diferentes. Ellos son el colombiano Santiago Castro Gómez y el francés y sociólogo Jean Baudrillard. Ellos basaron sus estudios en el análisis de las sociedades contemporáneas. Iniciemos con Santiago Castro, que es un profesor de filosofía y de ciencias sociales de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Este filósofo pertenece a un grupo llamado Modernidad y Colonialidad, quienes a partir de 1970 se reúnen para analizar la filosofía latinoamericana desde un punto de vista crítico. Este filósofo basa sus estudios en la herencia colonial en Colombia a través de la genealogía. Santiago es un estudioso del filósofo Michael Foucault, de los cuales toma el concepto de biopolítica y la fenología que hace sobre la política en sus obras. En un artículo de Santiago denominado Artículo Michael Foucault y la colonialidad del poder, describe cómo en el siglo XVIII la muerte era un espectáculo y era la manera como la monarquía hacía morir para dejar vivir. ¿Qué significa esto? Que a través de la muerte ejercía el poder sobre las masas y el hecho de dejar vivir era la forma como manipulaba a esta gran cantidad de personas. Pero ya eso cambia en el siglo XIX. En el siglo XIX ya no se deja morir para dejar vivir, sino se deja vivir para dejar morir. ¿Cómo entendemos eso? Esto quiere decir que los estados modernos toman la vida como el objeto para realizar sus políticas, para realizar políticas públicas que regulen y controlen cosas biológicas como la natalidad, la expectativa de vida y así ejercer control sobre las masas. Dejar vivir aquellas poblaciones que son las que mejor se adaptan a la producción que necesita el capitalismo y dejar aquellas poblaciones que no son aptas o son biológicamente incapaces y así ser eliminadas. Ahora hablemos de simulacro de hiperrealidad del francés Jean Baudrillard. Él también analiza la sociedad contemporánea. En sus libros nos habla de la privatización del consumo, que es la nueva forma de dominación actual. Este filósofo nos dice que en la posmodernidad el territorio deja de existir, que solo es un mapa. Para Baudrillard, la ficción supera la realidad. Ahora todo es simulado. Los medios de comunicación se encargan de hacer programas donde las cualidades de las personas se aumentan o se hacen mejores y se forma un espectáculo en los cuales la realidad pasa a ser una virtud. La realidad deja de ser realidad y se pasa a una hiperrealidad. En las sociedades modernas, los medios de comunicación crean estos simulacros y esos simulacros sirven para manipular y crear una cultura virtual. La tesis que utiliza este filósofo francés es que en el mundo posmoderno no hay realidad, sino simulacros de la realidad y una realidad creada por los medios de comunicación. Él dice, en su opinión, que la guerra del Golfo no existió, que solamente la vivieron unos pocos soldados
y que el resto fue una realidad simulada porque los medios de comunicación se encargaron de transmitir esta guerra. ¿Y qué hizo las demás personas? Vivieron esa guerra como en un videojuego. Para culminar la interpretación que hace este filósofo, dice: las masas ya no serán las víctimas del sistema social, sino los cómplices del modelo que se enriquece a cambio de su alineación.